me marcó para siempre. Claro, yo he evolucionado y me marcó porque yo vine de Europa con una idea de que yo podía aportar, que me gustaría aprender de los demás. Hice encuestas, trabajé en los barrios, trasladé gente y después entré en el mundo del fotoperiodismo. Entonces me marcó para siempre en el sentido de que no es ni siquiera que fue una evolución que me iban preparando. Yo creo que muchas cosas se dieron rafla. Entonces, yo creo que a los años he podido volver atrás y pensar sobre ese periodo. Pero solo el mero hecho de ser mujer y estar trabajando en la cobertura día a día, por decirte algo, pues se levanta la censura de prensa y te estoy hablando que eso fue a finales del 77. Inmediatamente en enero asesinan al doctor Pedro Joaquín Chamorro. Y eso te cambia todavía, porque allá las dimensiones de la lucha cambian totalmente. Primero, eso nadie se esperaba, o sea, de que el pueblo se iba a tomar las calles aquí. O sea, este se volvió Managua una ciudad fantasma. Yo creo que es la única vez, los únicos días que yo he visto la carretera norte sin vehículo, como que era una ciudad muerta, solo se veían una fogata y algunos edificios. Era una cosa impresionante ver. O cuando vinieron los 12 también, que se tomaron la carretera norte, pues totalmente. Entonces, te cambian las perspectivas. Yo creo que la vida no la puedes definir antes o después, vas evolucionando día a día. Y esos días que nosotros vivimos previos al triunfo de la revolución fueron intensísimos, porque no estamos hablando, ya Managua dejó ser Managua. Empezaron a hacerse los ataques a San Carlos, a Río San Juan, en Estelí, que fue una de las ciudades más sufridas, Masaya, ¿me entiendes? Las tomas. Entonces, de repente, los fotógrafos no nos dábamos abasto. Y las situaciones que teníamos que cubrir eran duras. Y entonces, ¿qué significa? La responsabilidad de que esa imagen cuente con una buena visión, ¿verdad? El aspecto visual de algo impactante. Y entonces a veces tiene que ver que si vos tomaste bien la foto con una buena abertura, una buena velocidad, si no lo hiciste bien, entonces es mucha responsabilidad, y responsabilidad ante tu país, no solo con el medio que estás trabajando. Ay, los años 80 fue un periodo más largo y doloroso. Claro, no todo era dolor, pero sí se cometieron muchísimos errores. Por otro lado, se abre un frente de guerra con un respaldo económico increíble que no tenían, yo creo que mucha gente no tenían las dimensiones claras, o los que íbamos a los batallones o a las diferentes brigadas, no teníamos idea de las dimensiones de lo que era la otra parte, pues. Y por otro lado te encontrás cantidad de zonas donde vas que la gente está decepcionada, que no tienen, que les están controlando el precio de los granos básicos, y hay mucha ira, ¿verdad? Un resentimiento. Entonces son cosas, y el servicio militar que hizo una mella espantosa, pues, y es cierto, estaba la guerra, pero los testimonios de la gente en la zona eran fuertísimos, como se habían llevado sus hijos. Y por otro lado te encontrás un país que está tratando, ¿verdad?, con todo un proyecto social de, dentro de eso, implementar, por ejemplo, lo que fue la alfabetización, donde una marejada de muchachas y muchachos se fueron a las diferentes partes y que nunca habían estado movilizados y que encuentran una situación diferente. Entonces, los 80 significó para mí, te voy a decir, no solo tristeza, sino había unas partes alegres, pues toda la parte cultural me parece que fue increíble, pues cómo empezaron las brigadas culturales, el impulso de cantidad de gente en el mundo del teatro,
de que aprendieran poesía. Me parece que eso fue algo nuevo en lo que es nuestro país, Nicaragua. Esas son cosas nuevas donde se fueron implementando y que eran positivas, pero de repente la guerra era tan grande que todos esos proyectos se fueron minimizando a la mínima expresión, porque la prioridad es la guerra. Y dentro de la prioridad de la guerra se cometieron muchos errores y fueron dolorosísimos. Y por otro lado, las muertes de la cantidad de gente que yo vi. Por ejemplo, hay una de las fotos en el libro que es uno de los helicópteros que estaban trasladando a la gente de Ayapal, explotó y murieron 82 niños. Sí. Entonces, son escenas durísimas y ves a las mujeres misquitas dobladas y aquel dolor que ni siquiera ya pueden llorar porque ya están, el dolor es tan grande que ya no saben cómo digerir, cómo hacer lectura de haber perdido tanta gente querida, sus seres queridos más. Y por otro lado, aprendes también la visión o lo que te dice el otro, porque conocí también gente que se fueron a la contra y que se fueron y te decían por qué ellos se fueron a la contra después y de los errores. Entonces es una cosa de situaciones encontradas, ya no es la lucha de tantos años para derrocar un régimen, sino es un sueño que vos tenés, que vos pensás que cuando se derroca la dictadura todo va a funcionar bien y realmente pues la guerra fue fuerte y el enemigo que tenía la revolución no era chiche y además los errores que se cometieron tampoco eran chiche.